Solo un individuo libre puede respetar los derechos y las libertades de los demás. La primera pareja humana perdió su alegría al perder su inocencia, ¿no? Porque antes de comer ese fruto prohibido del árbol del conocimiento, ellos vivían en un estado de bienaventuranza, en el jardín del Edén, el paraíso, con los animales, ¿no? Se regían por los instintos naturales de su cuerpo, pero cuando comieron la manzana prohibida, aprendieron a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Sus ojos se abrieron y vieron que ellos estaban desnudos. Entonces se cubrieron el cuerpo porque tuvieron vergüenza y se empezaron a ocultar de Dios porque sintieron culpa. Ningún otro animal, excepto el hombre, sabe diferenciar entre el bien y el mal, o siente vergüenza o culpa. Ningún otro animal es capaz de juzgar sus propios sentimientos, pensamientos y acciones. Ningún otro animal se enjuicia a sí mismo. Ninguno puede concebir que algo sea correcto o incorrecto. Ninguno tiene un superego o es consciente de sí. Salvo el perro, ¿no? Que vive en relación dependiente dentro del hogar de su dueño, que lo adiestramos, ¿no? Para que tenga ciertas pautas y ciertas normas, ¿no? Que lo domesticamos, ¿no? Si no cumple las órdenes, le decimos que es un perro malo, ¿no? Y entonces el perro tiene que aprender ciertas cosas. Enseñarle a un perro o a un niño a conducirse en un medio civilizado es, digamos, imprescindible para la vida social. Tanto el perro como el niño naturalmente van a tratar de amoldarse a lo que se espera de ellos, siempre y cuando que con ello no violen la integridad de sus respectivos organismos. Pero con mucha frecuencia se viola dicha integridad llevándolo al animal o al niño a resistirse, lo cual genera una lucha de poder que ninguno de ellos está en condiciones de ganar. Se someten a la violación y en la práctica esto quiebra su espíritu. Es dable observar esta quiebra en un perro acobardado que pone su rabo entre las patas, pero también es posible verlo en un niño cuyos ojos se tornan opacos, su cuerpo se vuelve rígido y adopta modales sumisos. Estos niños, al crecer, se transforman en adultos neuróticos, que quizá sepan cómo vencer en una contienda, pero no saben cómo alcanzar el gozo. O sea, después no sabemos disfrutar de la vida, no podemos. Así estamos todos, neuróticos. Las personas que acuden a la terapia, por más que tengan éxito en su carrera profesional, porque una cosa es la máscara, ¿no? La imagen que se da ante la sociedad. Son individuos de espíritu quebrantado, a punto tal que la alegría se ha vuelto para ellos un sentimiento extraño. El síntoma que presentan no es más que la torpe manifestación de su congoja. Algunos han sido tan quebrados que terminan conduciéndose en forma disfuncional, y otros se convierten en marginales. Pero sería un autoengaño suponer que uno es sano porque no va a ninguna terapia o cree que no la necesita. Vieron que hay una cosa, es que uno se resiste a la terapia, porque piensa que, bueno, ahora hoy en día en las épocas que estamos viviendo no es tan mal visto. Anteriormente era peor visto. Pero hoy en día si haces terapia porque no estás bien. Los que no necesitan terapia son los que están bien. No, solo que no reconocen que la necesitan, ¿no? Más que hay que pagarla, y eso es terrible, hay que gastar plata en eso. La entrega al cuerpo implicaba renunciar a mi ego agrandado, que disimulaba y compensaba sentimientos subyacentes de inferioridad, vergüenza y culpa. La entrega al cuerpo significa la entrega a la sexualidad. Era la raíz de mis más profundos temores al rechazo y la humillación. La tensión muscular crónica en distintos lugares del cuerpo constituye la prisión que impide la libre expresión del espíritu del individuo. Estas tensiones se radican en la mandíbula,
el cuello, los hombros, el pecho, la parte superior e inferior de la espalda y las piernas. Crean inhibición a los impulsos que el sujeto no se atreve a expresar por temor al castigo verbal o físico. La amenaza de rechazo o retiro del amor de un progenitor le hace sentir a un niño pequeño que corre el riesgo de muerte, y a menudo provoca más temor que castigo físico. El niño que vive temeroso está tenso, contraído y ansioso. Es un estado que genera dolor, y para no sentir ese dolor ni ese temor, el niño se adormece a sí mismo, se anestesia. Dicha anestesia corporal elimina el dolor y el temor, porque esos impulsos peligrosos son aprisionados. Y así vivimos todos. Parecería que con ello se asegura la supervivencia, pero el proceso se convierte en una modalidad de vida para el sujeto. El placer queda subordinado a la supervivencia, y el ego, que originalmente estaba al servicio del cuerpo en su deseo de placer, ahora lo controla en bien de la seguridad. Se genera una división entre el ego y el cuerpo, estructurada en una banda de tensión en la base del cráneo, que interrumpe la conexión energética entre la cabeza y el cuerpo, entre el pensamiento y el sentimiento. Una de las funciones del ego, como representante del instinto de autoconservación, es la de resguardar la supervivencia. Por eso, fíjense en que en todas las espiritualidades, ¿no?, que quieren, se piensan que porque deshacen el ego, ahora son espirituales, ¿no? Son mecanismos de defensa que usamos para evadir el sentir. Y lo logra gracias a su capacidad, ¿no? Porque una de las funciones del ego es esto de lo instintivo, ¿no? Autoconservarse, ¿no? Para coordinar las respuestas del cuerpo a la realidad externa con su control de la musculatura voluntaria. En este papel toma el mando de todas las funciones corporales que podrían obstaculizar la supervivencia, pero como en general una vez que le tomó gusto al poder, se convierte en dictador. El ego se vuelve renuente a ceder su hegemonía. Por más que el peligro haya pasado y el niño atemorizado sea ahora un adulto independiente, el ego no puede permitirse aceptar la nueva realidad y entregar el control. Se ha transformado en un superego que debe preservar el control por miedo a que en caso de abandonar dicha posición se produzca una anarquía. Por eso estamos todos así, tensos. Conocí muchos pacientes que aún siendo adultos independientes seguían teniéndole miedo a sus padres, sin poder hablarles con sinceridad cuando estaban con ellos. Se acobardaban como perritos atemorizados. Si como consecuencia de la terapia cobraban coraje para hablarles francamente, se sorprendían al comprobar que esa persona, que les había parecido tan amedrentadora, no era el monstruo que ellos temían. La diferencia entre el ego y el superego es que el primero, o sea, el ego, puede entregar el control cuando la situación lo permite, pero el superego no. Fíjense, la diferencia entre el ego y el superego, ¿no? Muy pocas personas, casi nadie, son capaces de relajar conscientemente sus mandíbulas contraídas, los tensos músculos de su cuello, la espalda contracturada o sus piernas rígidas. En la mayoría de los casos ni siquiera se dan cuenta de la tensión o del control inconsciente que ésta representa. Muchos sienten la tensión por el dolor que les causa, pero ni se imaginan que la tensión y el dolor son resultado de su manera de obrar
o de autocontenerse. Algunos hasta consideran que su rigidez es una señal de fortaleza, porque vieron que en nuestra sociedad nosotros asociamos el estar rígido, así duros, a los, esto como es lo del ejército, los soldados, los militares, ¿no? Parece como que eso estuviera muy bien. Y que así, mostrándome rígido, ¿no? No me voy a quebrar, no me van a quebrar. Y podemos tolerar, aguantar. Es como que somos aguantadores, como la yerba, ¿vieron? Aguantadora. Tolerar ese malestar y hasta la angustia. Este temor es la causa fundamental de nuestra desdicha y descontento. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de lo aterrada que está. Son muy pocos los que reconocen que tienen miedo, que tienen terror a la vida. Son muy pocos los que lo reconocen. Está todo muy tapadito, lo tenemos todo muy reprimidito. Sin embargo, cada músculo crónicamente tenso es un músculo aterrado, que tiene miedo. De lo contrario, no detendría tan tenazmente el flujo del sentimiento y de la vida. Es además un músculo enojado, ya que el enojo es la reacción natural frente a la contención forzada, a la privación de la libertad. Y tiene tristeza por la pérdida de un estado potencial de excitación placentera que haría correr la sangre, vibrar al cuerpo y fluir las ondas. Ese estado de vivacidad es la base física de la experiencia de alegría, como lo saben muchos religiosos. Es en procura de alcanzar ese estado de excitación que se sacuden los shakers, se revuelcan los holy rollers y danzan en remolinos los derviches hasta llegar al éxtasis. La alegría es una experiencia religiosa. En la religión se la asocia con la entrega a Dios y la aceptación de su gracia. En el corazón mismo de las creencias bíblicas está el mandato: te alegrarás ante el Señor tu Dios. Este es el consejo que le da Moisés a los hijos de Israel tras liberarlos de su cautiverio en Egipto. La palabra hebrea para alegría es gool, cuyo significado primario es la de dar vueltas bajo la influencia de una emoción intensa. ¿Vieron como el gol, cuando hace el gol, que gritamos ¡gol! Bueno, ven que eso que nos da emoción, nos excita. El salmista utiliza esta palabra para describir a Dios como un ser que gira en los remolinos del deleite sublime. En el Nuevo Testamento, en Juan, dice que Jesús les dice a los discípulos que les ha transmitido sus enseñanzas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. El cristianismo enseña que ser uno con Dios, el Padre, es experimentar el gozo. Otra concepción de la alegría nos la da Schiller en su Oda a la Alegría, donde la describe como formada por las llamas celestiales y dotada del poder de extraer la flor del capullo, el sol del cielo, y de hacer rodar las esferas por el éter infinito. Estas imágenes sugieren que el Dios del cielo puede identificarse con las fuerzas cósmicas que crean a los astros y los hacen girar sobre su eje. De ellos, el más importante para la vida sobre la Tierra es el Sol, porque sus rayos son los que fecundan la Tierra para que la vida crezca y se desarrolle. Es la llama celestial, la esfera que rueda. Al brillar, ilumina y calienta la Tierra, poniendo así en marcha la danza de la vida.